Hola amigos queridos, hoy nos sentimos muy contentos porque vamos a compartir con ustedes estas preciosísimas recetas de trufas navideñas. Tenemos la trufa de arándano, de pastel de chocolate, de Jack Daniels, la trufa de coco, ya tienen el video aquí en nuestro canal. Y esta es una combinación imperdible para disfrutar con familia y amigos. Combinar con tés, vinos o cafés. Disfrútenla y quédense hasta el final. Y por qué no, suscríbanse a nuestro canal para que sigan recibiendo contenido chocolatero de alta calidad. Vamos a hacer unas deliciosas trufas de arándanos. Vamos a necesitar 600 gramos de chocolate con leche derretido, 200 gramos de mermelada de arándano, 150 gramos de crema de leche y, para decorar, gelatina de uva con un poquito de pintura de chocolate de color púrpura. Lo que primero vamos a hacer es batir la crema de leche, que esté bien friecita, y cuando haya espumado y se haya esponjado, la vamos a mezclar con la mermelada de arándano y luego incorporaremos a la mezcla nuestro chocolate derretido más o menos a una temperatura de 30 grados. Empezamos. Aquí tenemos la crema de leche bien friecita. Empezamos a batir. Una vez que esté empezando a espesar, subimos un poco la velocidad. Y subimos un poco más para lograr que triplique su volumen. Una vez lo hemos logrado, incluimos la mermelada de arándano. Empezamos bajito, subimos poco a poco la velocidad. Ahora vamos a incluir de a poco el chocolate con leche.
Y aquí está nuestro ganache para la trufa de arándano. La vamos a refrigerar por 2 o 3 horas más o menos. Con una cucharita como estas de garnish, vamos a sacar una bolita y boleamos. Y la pasamos por nuestro polvito de uva con tintura en violeta nácara. Y así vamos a hacer todas nuestras trufitas de arándano, procurando que las bolitas sean lo más estándar posible el tamaño. Boleamos. Y así continuamos. Y eso es, queridos amigos, esperamos que lo disfruten, que hagan su recetita de trufa de arándano, que está muy buena, y sobre todo en estas fechas que se necesita hacer rápido, lindo y muy rico para disfrutar en familia. Y aquí te compartimos nuestra receta de trufas de pastel de chocolate. Vamos a necesitar 300 gramos de chocolate amargo, 300 gramos de crema de leche y 250 o 300 gramos de pastel de chocolate. Vamos a empezar añadiendo la crema de leche al chocolate y lo vamos a llevar al microondas por un tiempo de unos 40 segundos más o menos, hasta que el chocolate se derrita y la crema de leche hierva. Y ya hirvió. A la final fue casi 3 minutos que esperé para que la crema de leche hierva. Ahorita batimos hasta obtener un ganache suave, que se derrita completamente el chocolate, para poder mezclar con el pastelito desmenuzado y hacer unas riquísimas y fáciles trufas. Debemos añadir que como la trufa tiene crema de leche, se debe hacer para degustar máximo en una semana, no más, porque la crema de leche se degrada rápido y hay que mantenerle en refrigeración. Si ustedes tienen un evento o tienen que atender un evento, pueden hacerle con 2 días de anticipación a la entrega. Ya, entonces aquí está nuestro ganache y conforme se va enfriando, se va endurando. Entonces vamos a empezar a mezclar con el pastelito desmenuzado yo cuando esté un poquito más frío. Vamos a llevar a refrigeración para que se enfríe y poder mezclarle con el pastel de chocolate. Aquí le ponemos un plástico film. Una vez frío el ganache, vamos
a mezclar con nuestro pastelito de chocolate. Hacemos el pastel de chocolate, le vamos a hacer migas. Y vamos a mezclar el mismo con el ganache para que al bolear nos permita hacer las trufas. Y así terminamos de mezclar el pastel con el ganache. Vamos a llevarlo a refrigerar para que luego podamos bolearlo con mayor facilidad con un papel film, más o menos por media hora más. Luego de que colocamos el ganache de chocolate con el pastel de chocolate a refrigerar, vamos a bolear. Sacamos una proporción de material más o menos de esta cantidad y boleamos. Y lo llevamos a esta galletita wafer que hemos troceado para darle una cobertura. Y así preparamos todo. La cucharita de garnish nos sirve para más o menos saber la proporción que debe tener nuestra trufa. Muy facilito y rápidas nuestras trufitas. Y así continuamos. Y aquí están, amigos, nuestras trufas riquísimas. Prácticamente casi no tienen azúcar porque solo usamos el chocolate amargo, crema de leche y un pastel de chocolate, así que están con el azúcar en su punto adecuado, no muy contundente, deliciosas. Lo que más se siente es el sabor al cacao. Y síganos en nuestras redes sociales que vamos a seguir pasando recetas de trufas, amigos, para esta temporada muy linda de disfrute en casa y con amigos. Hasta la próxima.